Poppy Playtime Chapter 4 tuvo algunos problemas. Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, con el lanzamiento de la cuarta entrega de la franquicia se terminó por fin la espera de disfrutar con la continuación. Sin embargo, este capítulo fue por mucho el más criticado por parte de los jugadores. Y es que si nos fijamos en la página de Steam, te darás cuenta que las reseñas generales son variadas. Mientras que en los tres anteriores chapters eran mayormente positivas. Pero ¿qué fueron esas cosas que molestaron a los fans al punto de considerarlo como el chapter más decepcionante? La primera razón tiene que ver con la relevancia de algunos personajes. La más notable de todas es el Pianosaurio. Y es que fue totalmente inesperado que su participación solo se limitase a hacer la comida de Doi the Dogman como si de una langosta se tratase. Incluso la letra de la canción que su servidor se puso a cantar tomó más tiempo de lo que estuvo en el juego. Otro de los personajes que tuvo poca participación fueron los Nightmare Critters. Y es que si te pones a pensar, ellos hicieron prácticamente lo mismo que los Critters normales. Ni siquiera tuvieron de alguna historia o polémica como si lo había con el peluche de Cagnap, y tampoco contamos con las versiones de grandes cuerpos o muñecos vivientes de gran tamaño. Según palabras del ex director Isaac, el Pianosaurio y los Nightmare Critters no existían cuando él estaba trabajando, por lo que fueron incluidos muy tardes al juego. El Doctor fue otro de esos personajes que se pensaba que daría mucho miedo al revelarnos su apariencia monstruosa según lo mostrado en el tráiler, pero nos topamos de que el Doctor eran órganos esparcidos por la fábrica que debíamos destruir para finalmente matarlo. Si bien es cierto los robots daban mal rollo, muchos esperaban enfrentarse a Harley Sawyer con apariencia tenebrosa. Según palabras del ex director, sí se tenía pensado de que el Doctor fuese una especie de robot con cabeza de tele, pero no sabemos si los órganos también estaban considerados en ese momento. Como segunda razón tenemos los errores del juego. Algunos de los más importantes podemos mencionar el error de la iluminación, que por alguna razón subía y bajaba el brillo sin sentido alguno. La posibilidad de ver a través de las paredes como si se tratase de rayos X. La ausencia de Yarnaby en una sección de la fábrica donde él debía buscarte mientras cuidadosamente resolvías los puzzles. Y la más importante, y por tanto la más frustrante, fue que los tanques de hielo no se pegaban al cuerpo de Doi a pesar de estar bien colocado. Aparte de que Doi no te soltaba sin importar cuántas veces le disparabas. Afortunadamente, la mayoría de estos errores se fueron corrigiendo con el paso del tiempo, pero también es cierto de que la primera impresión era muy importante y creo que eso se le arruinó a muchos jugadores al punto de expresar su disconformidad. Como tercer aspecto tenemos la falta de mecánicas nuevas. Si nos ponemos a comparar, el Chapter 3 contaba con dos manos nuevas con mecánicas diferentes, mientras que el Chapter 4 cuenta con la Omni-Mano, pero como te habrás dado cuenta, no fue muy diferente. Al tratarse de la mano más importante de la fábrica, los jugadores la vieron decepcionante, para simplemente abrir puertas y activar algunas cosas. Según palabras del ex director, originalmente se pensó que dicha mano fuese una batería para alimentar al generador del refugio seguro, pero que luego decidieron hacerla una mano porque ya habían cosas relacionadas a la electricidad. Esto podría explicar por qué la Omni-Mano no es tan novedosa, porque se trataba de una batería inicialmente, por lo que ya veremos si en el Chapter 5 le darán algo más de poder a esta mano. Como cuarto punto tenemos la historia. En este aspecto se tiene poco que decir, ya que la historia contada fue excelente y dejó en claro muchas cosas con el tema del refugio y la situación en la que se encuentran los huérfanos sobrevivientes. Pero ha sido criticado por la revelación de que Oli terminase siendo Prototype al ser algo completamente predecible y que ya se sospechase. Según palabras del ex director, siempre se tuvo en mente que Oli fuese Prototype, por lo que era muy difícil de que la gente no lo descubriese, y la única manera de que Oli no fuese sospechoso es que mostrasen a un muñeco o algo en la que Prototype lo controlase a distancia. Estos fueron los puntos más importantes del por qué el Chapter 4 tuvo opiniones variadas en la comunidad, pero también tuvimos algunas declaraciones por parte del presidente. Todos ustedes realmente adoran al Pianosaurio. Nosotros hemos estado leyendo mucho de sus comentarios y que han sido interesantes de escuchar. El Chapter 5 será mucho mejor y hemos aprendido de cada lanzamiento. Con estas palabras podría significar de que estemos viendo al Pianosaurio en los laboratorios del Chapter 5 como compensación de su corta participación. Esto también significa que con todo el revuelo sucedido con el Chapter 4, ahora se tomarán con mayor concentración y tiempo para lo que será el futuro del Chapter 5. Por lo que yo teorizo que no debemos esperar
esperar un lanzamiento para el próximo 30 de enero y que va a tomar mucho más tiempo para no repetir los mismos errores. Y ese sería el video con los problemas que tuvo Poppy Playtime Chapter 4. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. El Chapter 4 no es un mal capítulo, pero el descontento de la gente se debe a la ausencia de grandes bellezas.